México educan a los niños para ser sumisos y obedientes. Y no quieren que, no te voy a decir no quiere que progresen, pero tienen un techo de cristal para mí, ¿eh? El famoso mande, o sea, que todavía en mi colegio te sigan diciendo no se dice que se dice mande, ya es que dice mucho, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia entre uno público y uno privado, pienso, es más que a nivel académico, que obviamente en un colegio público, porque lo veo aquí lo veo muy claro, hay gente de muchos sitios y el nivel que reflejan los niños es el nivel que hay en su casa, y ahí sí que se pueden disparar, ¿no?, las diferencias. En uno privado, pues más o menos anda todo el mundo por un estilo. Y además, por ejemplo, el colegio al que iba Bernardo era un colegio que tenía como 36 nacionalidades, o sea, un montón. Y en ese sentido, sí que notaba que los niños les daban para pensar. Un poco diferente, ¿no? Tampoco se mataban, pero bueno, un poco distinto en ese sentido. Y los demás yo creo que no, porque la sociedad mexicana está un poco basada en eso, ¿no? En tú mandas y yo obedezco. Y en realidad quien tiene la posibilidad de cambiar ese tema, tiene la sartén por el mango, son los que están arriba, eso nadie quiere que cambie. Pero eso ya te digo que es una cuestión muy personal, ¿eh? Pero me tocó vivir las huelgas de maestros y de verdad me daba vergüenza ajena ver lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo, porque una cosa es que defiendas tus derechos, que evidentemente todos debemos hacerlo, no es que podamos, es que debemos, y yo soy asturiana, ya sabéis las que se lían en Asturias por la mínima. Pero aquello no era normal, o sea, yo no quiero que a mi hijo lo eduque una persona así, ninguno de ellos. Es que también en la escuela, en los colegios públicos, en las escuelas públicas, porque bueno, aquí en México también hay que diferenciar, la escuela es la pública y el colegio es el privado, o sea, es el nombre, ¿no? Sí. Digamos que también una diferencia muy importante o algo que afecta mucho a la educación es el sindicato. Aquí el sindicato tiene mucho poder en los colegios públicos y desafortunadamente velan más por los intereses propios que por el interés del trabajador realmente. O sea, lo que les interesa más que nada es tener su cuota de poder y meter en los puestos claves a quien ellos quieren. La problemática que venía en los últimos años venía derivada de que desde el gobierno se quería eliminar ese favoritismo, ¿no? Donde que las plazas dentro del profesorado o dentro de la Secretaría de Educación Pública se heredaban. Es decir, que si tú eres profesor, pues ese puesto se lo cedías a tu hijo, no importaba si tu hijo no había terminado la primaria o si no tenía ni la más remota idea de dar clases, lo ponían a dar clases. Entonces, ¿qué se hizo en México? Se empezó a exigir o se emitieron leyes para exigir unos exámenes, pues una como seguramente que se hace en muchos países, para poder ponerte delante de un aula tienes que tener ciertos conocimientos, y eso es lo que se pedía. Empezó a decir, ¿sabes qué? Vamos a poner exámenes a los profesores para ver si están capacitados de estar delante de una clase, de un salón. Y eso es lo que protestaban. Decían, no, yo no quiero que me pongas a este examen. Pues es algo, o sea, son reclamos que son, digamos, que lógicos, el pedirle a un maestro que oye, quiero evaluarte a ver si estás capacitado para estar delante de una clase. Y lo que se proponía, la oferta era decir, no te voy a quitar, o sea, te voy a hacer la evaluación. Y si no apruebas la evaluación, no te voy a dejar sin trabajo. Lo que voy a hacer es te voy a llevar a capacitarte para que puedas ponerte delante de unos chiquillos. O sea, no era dejarlos sin trabajo, sino yo creo que una oferta lógica y normal, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Voy a evaluarte, a ver si estás capacitado para hacer el trabajo, y si no lo estás, te voy a capacitar para que puedas hacer tu trabajo. No es decir, ¿sabes qué? Si no estás capacitado te voy a echar a la calle. Y eso era la mayor protesta, o sea, no querían que se les pondría esos exámenes para evaluarles. Eso es lo que pedían en esas manifestaciones, en esas huelgas, es lo que pedían los profesores, que no se les capacitara. Y te digo, yo tengo en mi círculo personal, tengo conocidos que están dando clases en colegios públicos y que ellos no estudiaron de magisterio, no estudiaron la carrera de profesores, estudiaron alguna otra cosa y tal, y los ponen a dar clases de matemáticas cuando resulta que a lo mejor estudiaron historia y de matemáticas no tienen ni idea, pero como consiguieron por el conocido, por el amigo, por el primo, por el tío, por el familiar entrar al profesorado, pues están dando clases cuando resulta que no tienen ni idea. Entonces eso yo creo que es uno de los grandes problemas también de México, que el sindicato tiene una fuerza muy grande todavía dentro
que es los colegios públicos, y entonces ese sindicato no le interesa también, y influenciado por el mismo gobierno a veces, y políticos, no les interesa que la educación vaya para adelante, sino que, ¿sabes qué? Lo que me interesa es sacar la mayor provecho posible y que los chiquillos nazcan crezcan con una educación inferior, para así el día de mañana pues tener ahí una borregada a la que pueda llevar a los mítines y que me vote a cambio de unos tacos o unos bocadillos de pan con frijoles, y mis hijos, porque los hijos de los profesores que están en las escuelas públicas habitualmente van a colegios privados que reciben una mejor educación. Sí, yo tenía esa idea más o menos, pero como tampoco estudié el tema muy a fondo, aquí por ejemplo sí se hace, y es un arma de doble filo. Aquí en Texas, no saben, todos los estados les hacen un examen que es el examen estatal, el STAR, de determinadas materias conforme van subiendo de curso. Empiezan en tercero, mi hijo los ha tenido ahora de matemáticas y de lengua. Y no evalúan a los niños, evalúan a los profesores, porque los resultados que den los hacen los niños, pero según los resultados le meten caña, digamos, a los profesores. Y al final lo que pasa es que están todo el año machacando a los niños, que no os podéis imaginar, el mío porque es de suyo Pancho, pero de ponerse enfermos. Había uno que estaba todo el día llorando y acabó en el médico con depresión, uno que está ahora en quinto, porque los machacan, porque necesitan que saquen buen resultado. Pero algunos evidentemente lo van trabajando durante todo el año y bueno, pues lo toman mejor, ¿no? Pero los hay que no dan palo al agua, los profesores, como en todas partes. En todas partes hay gente buena y mala. Y cuando llegan los STAR es el drama del siglo, Son 4 horas. Tuvieron a mi hijo, que además es hiperactivo y con déficit de atención, imagínate, 4 horas encerrado haciendo exámenes. 4 horas para matemáticas un día y 4 horas para lengua al siguiente. O sea, eso es demencial. Tenemos a Juan Carlos, que está muy callado por ahí, nuestro querido Juan Carlos. Yo sé que tú no eres madre, por lo menos madre no eres. No. No, Juan Carlos, aunque eres padre y mentor de tu perro guía, ¿no? De Siona, de tu perrita, ¿no? Exactamente, sí. Tú como obviamente no has vivido mucho, quizás como espectador, o las oídas que has podido escuchar del sistema de educación, o lo que sufren o lo que padecen las mamás extranjeras, en este caso españolas, que vienen aquí a México. ¿Si has oído algo o has valorado alguna vez este tema o no? No, pues como dices tú, a mí como que me agarra más lejos. Pero ahora que les oigo a ellas contar todas las películas con sus hijos y en las escuelas, tanto de México como de Estados Unidos, me quedo asombrado. Fíjate, ¿no? Del sistema educativo. Fíjate que el sistema educativo que tiene la Organización Nacional de Ciegos Españoles, obviamente en España, para los niños invidentes, en la cual tú has participado, ¿verdad? El sistema educativo es una maravilla, ¿no? El que tenéis allí en la organización. Sí, exactamente. Es lo que hace la ONCE a través de las 5 escuelas que tenemos. Tiene un acuerdo con el Ministerio de Educación y se hace el mismo trabajo que se hace en una escuela pública normalizada. Okay. Y ahí la única actividad especial, digamos, o distinta a un niño vidente sería el aprendizaje de la lectura en braille, ¿verdad? Exactamente, sí, la lectura en braille, o si tienes resto visual con vista pero ampliada. Ajá. Y también mucho los audios. Antiguamente los audios. Sí, antiguamente para estudiar, yo que por ejemplo estudié en un colegio normalizado, integrado, para apoyarme, me daban en matemáticas, no, pero ciencias sociales, me las daban grabadas con voz humana. Okay. ¿Y tú crees aquí, Juan Carlos, que aquí en México un niño pues en edad escolar que sea invidente puede tener las mismas posibilidades, o el sistema educativo mexicano a esos niños les ayuda o no? No sé, es que he tocado alguna vez el tema con algún madre de niño ciego, y la verdad que he sido comentarios de que hay niños con 8 años que todavía no saben ni leer ni escribir en braille. Claro. Cuando en España hay niños, a mí ya me quedé ciego mayor, pero yo cuando estuve en Madrid estudiando en la escuela de la ONCE, igual tú sí la conoces, ¿dónde está, no?
Sí, claro, sí. Pues sí, me contó no sé, un chaval que estudió conmigo un año, él estaba ahí desde los 6 añitos, que con 6 años ya leía en braille y leía. Fíjate que perfectamente. ¿Qué diferencia? Hay una cosa en México que es muy importante, claro, es solo para ciertas clases sociales, no pueden todos acceder, que es una ayuda que se da en algunos colegios para niños con discapacidad o con algún problema de aprendizaje, que son las sombras, y que son, en España son las profesoras de apoyo, y aquí son profesoras que los padres contratan para que le den apoyo al niño. Y a mí eso creo que funciona muy bien. Obviamente tienes que pagarlas, son caras. Pero bueno, Paz sabe mucho más que yo de esto. Háblanos, Paz. Porque... A ver, mi hijo, como eso, TDAH y toda la milonga, pues sí, tuvo una sombra, año y medio, en México. Son el invento del siglo y moriría por tener una aquí. No son baratas, no, pero no es caro, ¿eh? ¿Pero cuánto puede costar? Lujo asumible. ¿Cuánto puede costar, Paz, una sombra? Pues mira, depende mucho del niño. Y te digo la verdad, ahora mismo no sé lo que le pagábamos, pero no sé si pueden ser 300 euros al cambio, más o menos al mes. Pero estaba con el niño todos los días, a todas horas en el colegio, desde que entraba hasta que se iba, y excursiones incluidas. Ya te digo, igual estoy mintiendo en las cifras, pero yo creo que más o menos era algo así, Bernardo solo necesitaba apoyo conductual. Su problema no es, digamos, intelectual, ¿no? Pero tengo amigas que tenían niños con problemas mucho más serios que el mío y que además necesitaban también que le dieran refuerzos en las clases, por ejemplo. Y tienen que ser ya, en el caso de Ale, acababa de terminar la carrera de psicología. Pero esta otra amiga necesitaba que fuera además terapeuta específica en una serie de temas y bueno, más complicado, ¿no? El problema es que no todos los colegios las admiten, solamente los colegios inclusivos, exacto. Y no puede haber más de 2 por clase. En el caso de Bernardo no importaba, me parece, o solo una por clase, ahora no recuerdo, no importaba porque como no tenía que darle más que apoyo terapéutico era más sencillo, pero si tuviera que darle, digamos, clases, tendría que ser solamente 1 por clase y bueno, historias de estas. Sigue siendo un problema, porque hace poquito, no sé si viste, Elena, una chica que se viene ahora a México, su hijo tiene una importante sordera en un oído, creo que en el otro parcial, y estaba buscando un colegio al que pudiera llevarlo. Ventaja que tiene en México, y ya os digo, hablo como ESPA, no como local, que la cosa es diferente, pero aún así es cierto, o sea, cualquier terapia es mucho más barata en México que en España o que en Estados Unidos. Otra cosa es que los sueldos también son más bajos y todo lo que tú quieras, pero efectivamente tienes acceso a muchísimas más cosas en ese sentido. Y una vez que sales del sistema, porque yo estoy también en un grupo de padres con niños TDAH terrible, bueno, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? En España, pero también hay en otras partes, porque aprovecho para decir que aunque nos llamemos mamás españolas en México DF, empezamos con ese nombre así por cariño y porque es cierto, lo éramos, pero ahora hay mamás, no mamás, españolas, papás muy poquitos, aquí, por aquí andan los privilegiados, pero papás debe haber 3. Yo estoy porque son ejerzo de españolas papá. Y muchas que no son españolas, puede ser de cualquier parte, tenemos hasta rusas y no todas están en el DF, lo cual está fantástico porque si alguien se quiere hacer un viajecito, tú por ejemplo, o te quieres ir a Mérida o lo que sea, tienes a gente ahí también. Pero bueno, en este grupo de TDAH te cuentan cosas terribles, es muy complicada la inclusión de según qué grupos, ¿no? Y niños que, por ejemplo, son niños que tengan alguna discapacidad física, pues tipo niños sordos, ciegos, como que todo el mundo es súper comprensivo y todo el mundo quiere ayudar, porque queda horrible decirle a un niño invidente, aparta que tú estás de gato perdido y tal, ¿no? Pero a un niño con TDAH, como no se le ve, y quien dice eso dice niños autistas, en clase de Bernardo hay uno claramente autista, que no sé cómo no se ha dado cuenta nadie más que yo, y que esos, como no se ve, pues leña al mono, ¿no? Se pasa realmente mal. Pero México, en ese sentido, en la privada tienes acceso a muchísimas cosas. Es el país que, vamos, yo me hubiera firmado por estar ahí 10 años más solo por eso. Frío, ya que vamos a río. Perdón. Tú y yo, mamá. Vamos, mira, aquí está el HD, hola. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Pero sí, es complicado, pero es más fácil. Sí, México es mucho más fácil. Ahora, yo me imagino que en un colegio público y con el tipo de educación que llevan, tiene que ser ya la muerte.
Mm.